Sentí en el corazón. Muy buenas noches nuevamente para todos y para todas. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche y vamos a poner este tema y este tiempo en sus manos. El tema de la fe es un tema bien especial. Les decía ahorita hablando del Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 26, donde dice Jesús a la multitud que le vio multiplicar los panes y los peces. Y tiempo después estaban buscándolo y no lo encontraban hasta que lo encontraron y se alegraron tanto de encontrarlo y Jesús les respondió, francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no porque hubieran entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Y esa es la fe, no el aquí y el ahora que nos angustia tanto, claro. ¿Y quién no va a orar por una persona que ama y está enferma? ¿Quién no va a orar por las necesidades económicas, financieras? Lógico, eso es lógico, que le pedimos a Dios que en su voluntad haga lo que debe hacer, lo que Él tiene presupuestado hacer. Y le presentamos eso en oración y confiados en su gracia y en su amor. Pero la fe es más que eso. Algunos piensan que Pablo, el apóstol San Pablo, y el apóstol Santiago se contradecían. Porque el apóstol Pablo habla de la salvación por la fe y pareciera que Santiago dijera que necesitamos obras para salvarnos. Y es porque no hemos entendido la fe. Escuchen, el problema de la exégesis de esos dos pasajes no es porque estén contradiciéndose el uno y el otro. No hemos entendido el tema de la fe. Como Pablo lo entendía también, pues Pablo lo dijo sin hablar de las obras de la fe. Pablo dice en Efesios 2, 8 al 9, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Usted no tiene ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pero en otra versión lo dirá, por fe sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, nadie se salva por hacer obras de bondad, obras de misericordia. Eso no salva a las personas si antes no hubo fe. Es la fe la que salva. La fe en Jesucristo es la que nos salva. Ahora, la fe no es creer que Jesucristo es el solucionador de problemas. La fe en Jesucristo tiene que ir acompañado de hechos de fe. Y ahí es donde nosotros no hemos entendido. Ahora, viene entonces Santiago y nos dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Escucharon eso o no? Tú dices que tienes fe. Ahora, tus acciones muestran que tienes fe. Porque si tus acciones no muestran que tienen fe, no tienes fe. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Esa clase de fe, mire que Pablo está diciendo, por fe sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí está diciendo Santiago, esa fe que no está demostrada con acciones puede salvar a alguien. O sea, pone un interrogante grande. Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengan buen viaje y buen día, abríguense mucho y aliméntense bien, pero no les da ni el alimento ni la ropa. ¿Para qué les sirvieron todas esas palabras? Como pueden ver, la fe sin obras o por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Si no las produce, la fe está muerta, es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones, pero yo les diré,
¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Pasa que cuando usted lo lee en una Biblia con un lenguaje un poquito más complicado, puede que no entienda, ¿cierto? Pero esta Biblia, la nueva traducción viviente, que es un poquito más parafraseada, da una indicación muy clara, ¿cierto? ¿Cómo me mostrarás tú la fe tuya si no está acompañada de buenas acciones? Yo te mostraré mi fe con mis buenas acciones. Ahora, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Oiga, pues lo que les voy a decir, lo que está diciendo Santiago. Usted me está chicaneando a mí que porque dice que cree que hay un solo Dios, que por eso usted me dice que tiene fe. Bien, yo te felicito por eso, muy bien hecho. Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan cuando escuchan su nombre. O sea, entonces los demonios, porque creen que hay un Dios, tienen fe. Él dice, tú me dices que tienes fe que porque crees que hay un Dios, pero los demonios también creen que hay un Dios. Pero hay una cosa diferente. Ellos al menos tiemblan cuando escuchan su nombre. Hay un temor a Dios. Tú tienes temor a Dios. Y temor a Dios no es tenerle miedo. Temor a Dios es deshonrar a Dios, desobedecerlo, vivir al margen de Dios. Qué tontería, dice Santiago. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo sobre el altar? O sea, estaba dispuesto a entregar a su hijo. Un acto de fe, hubo un hecho de fe. No era solamente de palabra. Dice, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Pero es que está hablando de la fe que no es fe, ¿cierto? La que las personas piensan que por tener fe son salvos. No, es la fe con hechos. Y dice, termina diciendo, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Cuando dice aliento, es alma, ¿cierto? El cuerpo sin alma está muerto. Así también la fe sin acciones está muerta. Ahora, bueno, ¿y entonces a qué va todo esto? La fe tiene que estar acompañada de hechos. Vamos a leer un pasaje que sé que muchos de ustedes conocen y que vamos a aprovecharnos de ese pasaje para entender bien esto de la fe. Y es el libro de Hebreos, capítulo 11. Todo el capítulo 11 nos habla de la fe. Vamos a leer entonces Hebreos 11 sobre el tema de la fe. Y dice el capítulo 11 versículo 1, que es, algunos piensan que es una definición de fe y no, no, realmente no está definiendo la fe. Lo que realmente está diciendo es, hace mucho, perdón, estoy leyendo lo que no es 11.1. Dice, la fe, hablando de la fe, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Eso lo dice la NTV. En la Reina Valera dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, no es realmente una definición formal de la fe, más bien es una descripción de lo que la fe hace por nosotros. Hace que las cosas o que las realidades que se esperan se nos hagan tan reales como si ya las poseyéramos y provee una prueba convincente e inalterable de que las bendiciones espirituales invisibles del cristianismo son totalmente ciertas y reales.
Porque es que tener fe no es solamente creer que Dios me va a sanar. Tener fe es también saber que yo tengo fe que Dios me va a cambiar. Porque es que tenemos la fe solamente como para lo material. ¿Y dónde está tu ser? Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Dios está más interesado en tu ser que en tu comodidad. Y si para forjar tu ser se tiene que incomodar tu estabilidad física y material, pues tendrá que moverse. Cuando nosotros hablamos de fe, siempre estamos hablando de, yo tengo fe para que Dios me sane a mi mamá, me sane esto, me ayude con mi negocio, me ayude en mi, ay, sí, yo tengo mucha fe, voy a entrar a la corporación porque tengo mucha fe que Dios me va a ayudar. Mire que siempre es eso, la fe enfocada en eso, en eso, en eso, en eso, en eso, para que me ayude. Y entonces, cuando vemos que Dios está pensando en otra cosa, y por eso a veces cuando no vamos en la misma vía de Dios, las cosas no se dan. Entonces, la fe es la confianza en la fiabilidad de Dios. Es la convicción de que lo que Dios dice es verdad y que lo que promete se cumplirá. Ahora, lo que Dios dice es verdad. Tanto las promesas como los mandatos, los mandamientos, las exigencias, la doctrina que Dios imparte en su palabra, cada palabra es verdad. Y si nos acomodamos a las cosas del mundo, como va el mundo, nuestra fe ya no va a ser la fe que Dios espera. Dice que terminaremos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hace días en la inauguración de los Olímpicos hicieron una mofa de la última cena. La comunidad LGTBI se burlaron, hicieron todo un espectáculo grotesco. De hecho, uno de los, eh, ¿cómo se llama? De los patrocinadores se retiró esta semana, creo que ayer, dijo que iba a quitar el patrocinio por esa situación, porque fue grotesco. Hoy se reunieron en Francia, no sé si vieron la noticia, muchas personas orando, arrolladas en las calles y todo haciendo como un acto de desagravio, cristianos, por esa situación tan bochornosa. Pero muchos siguen, es que hay que cambiar, es que el mundo hay que cambiar. No, terminamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y la fe es entender que la palabra de Dios, que cada palabra que sale de la boca de Dios es verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, escuchen lo que dice el versículo de Hebreos 11. Porque por ella, ¿por quién? Por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Escuche lo que está diciendo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, que los hombres antiguos de la Biblia, tenían una fe que iba acompañada de hechos, porque si tuviera un buen testimonio, es porque su vida daba testimonio de que ellos tenían fe. Por ella por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea que la fe produce hombres y mujeres de buen testimonio. Estamos hablando de testimonio. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe debe producir en ti un hombre y una mujer de buen testimonio. Si no, tu fe todavía es muy primaria. La gente decía o pensaba que cuando decía la Biblia que si tuvieras fe como un granito de mostaza, estaba hablando del tamaño. No, nunca habló del tamaño. Jesús no está hablando del tamaño. Así de pequeñita, si tuvieras fe así de pequeñita, no. Dios no quiere que tengamos una fe pequeñita. Dios quiere que tengamos una fe robusta. Lo que pasa es que el granito de mostaza tiene tanta fe que cuando lo siembras, crece un árbol tan grandote y toda esa fe está depositada en ese pequeño granito de mostaza. Entonces no es el tamaño de la fe, sino que la fe revienta en algo grande y da sombra y alberga pájaros y todas esas cosas de ese árbol. Pero no es el tamaño de la fe, sino la fe de la mostaza, del grano de mostaza que tiene
de saber que va a ser un árbol grande. Es una fe grande. En la fe, entonces, primera tarea, la fe produce cristianos de buen testimonio. Segundo, en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de las cosas que no se veían. Por la fe entendemos. Algunos piensan y necesitan pruebas para entender. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, bienaventurados o dichosos los que van a creer sin haber visto. Por la fe entendemos. Ahora, yo puedo ir más allá de la fe y leer, investigar y me doy cuenta de cosas muy maravillosas porque la Biblia es clara. La Biblia dice, porque cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han bajado a corazón de hombre, son las que tengo guardados para las que me buscan. Pero venga, yo tengo que primero creer para ver. Yo no tengo que ver para creer. Cuando yo creo, cuando yo busco de Dios y creo ciegamente en Dios, voy a ver cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han bajado al corazón del hombre. Pero cuando yo empiezo a ver para creer, es que si no me muestran, si no puedo ver, no creo. Entonces no hay fe. Entonces esta segunda es por la fe entendemos. La fe produce cristianos entendidos de la palabra de Dios, de que lo que Dios dice es verdad y entienden las amonestaciones y la verdad de Dios. No vayas, no hagas, no mires, no codicies, no esto. La fe da hombres y mujeres entendidos de que el camino es la palabra de Dios. Aún en medio de este mundo que quiere cambiarlo todo. Hay tantos pecados ahora, hay tanta permisibilidad, inclusive dentro de la iglesia, que escandaliza los ojos, que escandaliza los oídos. Y aún si un pastor evangélico, si un sacerdote, si un obispo, si un ministro de Dios dice algo que va en contra de la fe, en contra de la verdad, yo no lo debo aceptar, porque la verdad de Dios es una. Entonces, la fe produce cristianos de buen testimonio, primero, y la fe produce cristianos entendidos, ¿o no? Tercero, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, todavía nosotros entendemos y sabemos que Abel le ofrecía a Dios lo mejor y Caín lo que sobraba. Para Abel lo mejor, lo más excelente era para Dios. La fe produce cristianos excelentes. Lo mejor de su vida es para Dios, no para el mundo. Separados para el mundo. Eso se llama santidad. ¿Usted sabía? El proceso de santidad, la santidad es separarnos del mundo, separarnos para Dios. Ese es el proceso de santidad. Y lo más excelente para Dios. No busquemos agradar a los hombres ni busquemos agradar al mundo. Maldito el hombre que cree en el hombre y pone en él su confianza. No es agradar al hombre, es agradar a Dios. Y la fe produce cristianos excelentes. Lo mejor, el tiempo. A mí me da mucha risa con las personas que dicen que no tienen tiempo. Yo conozco muchas personas que no tienen tiempo. Nuestro fundador de Corporación La Comunidad, John Jairo Vázquez. Yo no sé de dónde saca tiempo. Yo no sé si es que los días de este hombre son de 36 horas, pero tiene tiempo para tantas cosas. Yo no soy el mejor ejemplo, pero yo trabajo en dos partes y sirvo en la corporación y estoy estudiando aún más la palabra de Dios cada día. Y hay que sacar tiempo para Dios. Lo excelente para Dios. Nuestra vida, nuestro desgaste, nuestro ser para Dios. La fe produce cristianos excelentes. Y vamos con que la fe produce cristianos de buen testimonio, cristianos entendidos
y cristianos excelentes, lo mejor para Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Y antes de ser traspuesto, hubo un testimonio que Enoc agradaba a Dios. Oiga, Enoc agradaba a Dios. La fe produce cristianos que en todo lo que hagan buscan agradar a Dios y no a los hombres. Tu vida de continuo es buscar agradar a Dios. Cuando vas a hacer algo te preguntas, ¿lo que voy a hacer agrada a Dios o no le agrada a Dios? Y si hay un ápice, un pequeñito pensamiento de que quizás esto no le agrada a Dios, yo no lo haría. Porque la fe produce cristianos que en su diario vivir agradan a Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto. O sea, ¿qué es ser traspuesto? A él lo iban a asesinar. Y cuando fueron a buscarlo ya no estaba por ninguna parte. Se lo había llevado Dios y se lo llevó Dios. ¿Y por qué se lo llevó vivo? Porque no en todo lo que hacía agradaba a Dios. ¿Vives para agradar a Dios? La fe produce cristianos de buen testimonio, cristianos entendidos, cristianos excelentes y cristianos que en todo lo que hacen agradan a Dios. Yo que la fe no es solamente creer que Dios hace milagros. ¿Qué tan equivocados estamos de la fe? Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga pues, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Sigue hablando que la fe, sin fe usted no puede agradar a Dios. Una persona que no tiene fe no puede agradar a Dios. La fe genuina, no la fe de ver milagros. La fe que nos está hablando Santiago. La fe que salva, de la que nos habla Pablo. Es que la persona que tiene fe, esa fe tiene que estar comprobada con esas acciones y si no, no es fe. Exacto. Pero no son las obras las que salvan, es la fe. A ver, es como si la naturaleza de una persona que tiene fe, obviamente vive así. Si la persona que tiene fe no vive así, entonces no tiene fe. Apenas está empezando a creer, pero le falta mucha fe. Versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Dios le dijo a Moisés, a Noé que iba a haber un diluvio y que hicieron arca. Ustedes leen ese libro y ustedes dicen, este hombre cómo no claudicó. La gente se reía, se burlaba de él, lo maltrataban psicológica y físicamente. ¿Estás loco? ¿Vas a crear un barco aquí que no hay océanos? Y un barco de esa envergadura vas a crear eso. Vos que estás loco. Pero él creyó en Dios y creó y construyó el arca, ¿cierto? Y él fue advertido por Dios de cosas que aún él no sabía ni entendía y con temor preparó el arca, dice acá, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Escuche, la fe produce cristianos que escuchan las advertencias de Dios. Y Dios sigue advirtiendo, nos sigue advirtiendo. Tengan mucho cuidado que como ladrón en la noche será el día del Señor. No los coja sin estar preparados. Y eso puede referirse a dos cosas. Uno, al final de los tiempos y otro a la muerte. Porque si hoy te sorprende la muerte, estás listo para estar con Él. Como ladrón en la noche vendrá. Yo le pregunto a Dios y le digo, Señor, ojalá que el día que vengas por mi vida esté preparado. Qué miedo no estar preparado, ¿no? Entonces, Noé escuchaba las advertencias de Dios. La fe produce cristianos que escuchan las advertencias de Dios. Por la fe Abraham siendo llamado obedeció
para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La fe produce cristianos obedientes o no. Obedeció, obedeció. Y no obedeció solo a eso, sino que cuando Dios le pidió a su hijo, obedeció. La fe produce cristianos obedientes a Dios, no al mundo. Pero Héctor, es que el mundo dice eso, es que las cosas han cambiado. No, ¿y qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? La fe produce cristianos obedientes. Y la obediencia es signo de amor a Dios. Le vuelvo a repetir, la obediencia es símbolo y signo de amor a Dios. Si tú dices amar a Dios, debes obedecer a Dios. Si tú no obedeces a Dios, no lo amas. Lo dice Jesús en Juan 14:15. Abran sus Biblias y lean lo que él lo dice claramente. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. La obediencia es amor. Si usted no obedecen a Dios, no aman a Dios como él debe ser amado. La obediencia es el amor. Y es lo que llama la Biblia la justicia. El justo por la fe vivirá. La justicia es el hombre obediente a los decretos y designios de Dios. Se podíamos seguir leyendo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y sigue leyendo, ¿cierto? Pero por el momento tenemos al menos estas partes. La fe produce cristianos de buen testimonio. La fe produce cristianos entendidos. La fe produce cristianos excelentes. La fe produce cristianos que agradan a Dios en todo lo que hacen. La fe produce cristianos que escuchan las advertencias de Dios. La fe produce cristianos que obedecen a Dios. Y muchas cosas más. Entonces la fe no es creer en Dios. Santiago lo dijo. Tú crees que tienes fe porque crees que hay un Dios. Pues los demonios también lo creen y tiemblan cuando escuchan su nombre. Tu fe debe ser más robusta que acercarte a Dios solamente para pedirle y para entender que hay un Dios proveedor, un Dios ayudador. Eso es muy lindo. Creer en el poder de Dios, en la omnisciencia, en la omnipotencia, en la omnipresencia de Dios, porque cuando le pedimos es porque sabemos que nos escucha, es omnipresente. Cuando le pedimos sabemos que Él lo sabe y sabe cómo hacerlo y que tiene todo el poder para hacerlo. Eso es bonito, pero no es suficiente, porque eso no es fe, eso es una partecita, eso es una sola partecita de la fe. La fe es más que eso. Y hoy los quise llevar a qué es la fe y cuál es la fe que salva. Esa es la fe que salva. Cuando dice, por fe soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe, es porque una persona puede ser muy buena, pero si no cree en Jesús no se salva. Pero una persona puede creer mucho en Jesús y en la salvación, pero si su vida no está acompañada de acciones de fe, las acciones que lleva la fe no están en él, entonces no tiene la fe necesaria para salvarse. De eso se trata. Y por eso esa canción, Tengo Fe. Le damos gracias a Dios por este tiempo que hemos compartido. Espero que esta enseñanza les haya tocado el corazón y que llegue a ustedes con mucho poder, pero además que la hagamos vida en nosotros.